En su memoria y cuenta, el presidente Chávez habló mucho y dijo poco. Tal vez el único anuncio importante que le hizo al país fue el que tuvo que ver con la reducción de la ley habilitante. Anuncio que, por cierto, y a pesar de que va en la dirección correcta, es insuficiente, porque esa ley habilitante no tiene sentido, justificación ni razón de ser, y debe ser revocada y eliminada de inmediato. Más allá de eso, no hubo anuncios concretos sobre los problemas de la gente en la memoria y cuenta del presidente. El presidente básicamente perdió una gran oportunidad para hablar de los problemas del país, reconocer los errores y los problemas de los venezolanos, asumir la responsabilidad que tiene en la situación actual del país y sobre todo perdió la oportunidad de explicarles a los venezolanos qué es lo que va a hacer en el 2011 para corregir esos problemas, para resolver esos problemas que tuvimos en el 2010. Algunas de las cosas que el presidente no dijo en su memoria y cuenta son estas. En 2010 fuimos el país con la inflación más alta del mundo. El país donde los alimentos subieron de precio en mayor nivel fue Venezuela. Fuimos el único país de Latinoamérica, junto con Haití, que fue devastada por un terremoto, que no creció, cuya economía decreció y nos hicimos más pobres. El único país de Latinoamérica con control de cambio. En el 2010, además, el presidente devaluó 3 veces el bolívar. La última de esas devaluaciones fue en diciembre, cuando el dólar que se utiliza para comprar alimentos y medicinas pasó de 2.70 a 4.30. El año pasado tuvimos la dudosa distinción de tener la deuda más riesgosa del mundo y de pasar a pagar la tasa de interés más cara que se paga en todo el mundo por nuestra deuda. El presidente habló mucho contra el imperio, pero fue allá a pedir dólares prestados y a pagar obedientemente la exorbitante tasa de 18% de interés en dólares. El 2010, además, pasará a la historia como el año de la gran crisis eléctrica. Más de 1000 apagones hubo en Venezuela durante el 2010, según cifras oficiales. La peor crisis eléctrica de la historia venezolana y de toda Latinoamérica. Además, el 2010 pasará a la historia como el año en el que Pedeval permitió que una cantidad de alimentos suficiente para darle a cada venezolano una arepa y un vaso de leche todos los días por un año completo, toda esa cantidad de alimentos fue pagada por el gobierno, mas no recibida por nuestro pueblo, bien sea porque se pudrió o porque se pagó, pero ni siquiera llegó al país. 2010 es el año en el cual Caracas se convirtió en la ciudad con mayor índice de homicidios per cápita del mundo y Venezuela en el país más inseguro de toda Latinoamérica. El único sitio en el año 2010 donde hubo un índice de homicidios per cápita mayor que en Venezuela, lamentablemente fue en nuestras propias cárceles, donde se le está aplicando la pena de muerte de hecho a los reos. En materia de vivienda, del 2010, el presidente Chávez no solamente salió raspado y no construyó ni siquiera las viviendas que la Cuarta República en su peor año hizo, sino que además las poquitas viviendas que el presidente entregó, se las entregó a gente que estaba vestida de rojo desde los pies hasta la cabeza, mostrando el mayor sectarismo y desprecio por los venezolanos. El 2010 batió récord de expropiaciones, todo tipo de empresas, almacenes, automercados, 33 complejos habitacionales privados, 47 fundos en el sur del lago, miles de hectáreas en todo el país y cada vez producimos menos leche, menos carne, menos café, menos caraotas, menos arroz y los complejos habitacionales que fueron expropiados porque supuestamente estaban yendo muy lento, ahora están absolutamente paralizados. Todo eso ocurrió en el año 2010. En el 2010 dejamos de ser un país exportador de cemento para ser un país que recibe cemento donado por Cuba, un país que está en una situación tan precaria. En el 2010 nuestras reservas internacionales cayeron y lo que quedaba en el FIEM se lo rasparon. El año pasado el presidente Chávez gastó miles de millones de dólares en compras de armas y juguetes de guerra, ninguno de los cuales resuelve los gravísimos problemas que tenemos los venezolanos, nuestro pueblo, los venezolanos de a pie. El 2010 pasará la historia como el año en el que el presidente se olvidó del metro de Caracas, a un punto tal de deterioro que le sacó la piedra a los usuarios que salieron a reclamar como nunca lo habían hecho. El 2010 quedará para la historia como el año de la mayor conflictividad social, el año en el que Guayana colapsó y los trabajadores de Guayana y de todo el país salieron a las calles a luchar por sus derechos. El 2010 es el año en que el salario del trabajador venezolano más se ha deteriorado desde que el presidente Chávez es presidente. Nos inauguramos en el 2011
en una situación en la que nuestro pueblo está pasando muchísimas más necesidades que las que pasaba hace 12 meses. Y en el marco de todas estas cosas que pasaron en el año 2010, el presidente habló por 7 horas e ignoró todos estos problemas y, por supuesto, perdió la oportunidad de plantearnos cuáles son sus propuestas para resolver esos problemas. Por eso es que nosotros queremos anunciar desde Primero Justicia que nuestra fracción parlamentaria estará en el Congreso preparada para interpelar a todos los funcionarios de alto nivel que tienen que ir a rendir cuentas, porque queremos saber cómo es que el gabinete económico va a ser para generar empleo digno para los venezolanos, con un sueldo que alcance para comprar comida, medicinas y para pagar el alquiler de la vivienda. Queremos saber cómo es que van a hacer para sacar a la economía de este foso en que la han metido, para recuperar la fuerza del bolívar y el poder adquisitivo del sueldo de los venezolanos. Queremos saber cómo es que el gabinete social va a hacer para que esta tragedia que vive el país y que vivimos los venezolanos se pueda revertir. ¿Qué se va a hacer en materia de infraestructura para ayudar a los cientos de miles de damnificados que tenemos en Venezuela, a los que les están ofreciendo una carpa como si eso fuera una solución para sus problemas, o a los que les han pedido que los han incitado a que estén invadiendo construcciones que en muchos casos ni siquiera son habitables y que se metan allí con familias y con niños? Queremos saber qué es lo que esos funcionarios tienen planificado y en mente, porque de este lado tenemos propuestas. Tenemos propuestas muy concretas que se están adelantando desde la Asamblea Nacional y que además le estamos haciendo al país a través del parlamentarismo de calle. Propuestas como la ley Candado, o como la ley de promoción de inversiones, o como la ley de primer empleo, o como muchas otras, que son una alternativa que queremos mostrar a los venezolanos para que puedan visualizar que hay un camino mejor, que hay una forma distinta de hacer las cosas, en materia política, en materia social, en materia económica. Y esa Venezuela del cambio que estamos en la calle proponiéndole a los venezolanos será la que algún día pueda venir a revertir estas cosas nefastas que nos pasaron en el 2010, que amenazan con continuar de la misma manera en el 2011 si no se toman correctivos y que lamentablemente después de 12 años gobernando nos da la impresión, para no decir la certeza, de que el presidente Chávez no tiene la manera de solucionar los problemas de los venezolanos y de afrontar esta terrible realidad. Por eso nuestro mensaje de hoy es que el presidente perdió una excelente oportunidad el sábado pasado para reconocer los errores, para rectificar y para hacernos nuevos planteamientos. A falta de ello, nosotros estaremos vigilando, vamos a interpelar a los funcionarios, pero además vamos a hacerles a ellos nuestras propuestas para construir una Venezuela mejor. Que el presidente entienda que no hace falta una ley habilitante para que un solo hombre esté haciendo las leyes. Si el presidente trae a la Asamblea Nacional leyes que resuelvan los problemas de los damnificados, de quienes no tienen trabajo, de nuestro pueblo más pobre, esas leyes contarán con el apoyo de la bancada democrática, se le dará urgencia legislativa y serán aprobadas por unanimidad, siempre y cuando sean en beneficio del pueblo, de los venezolanos, no del presidente, porque no necesitamos más poder para el presidente que ya tiene todo el poder y que quiere ser dueño de todo. Necesitamos poder de verdad para la gente, que no sea un discurso de la boca para afuera, sino que se materialice con iniciativas concretas y con leyes populares. El presidente dijo en su memoria cuenta que no era su responsabilidad la inseguridad, los homicidios y las muertes. Varias cosas. En primer lugar, sí es su responsabilidad. Nadie como el presidente de la República puede asignar recursos materiales, económicos, humanos y tecnológicos para combatir la inseguridad y el hampa en Venezuela. Eso es lo primero. En segundo lugar, no puede ser que el presidente de la República diga la inseguridad no es culpa mía, es culpa de los malandros. La inflación no es culpa mía, es culpa de los especuladores. Bueno, ¿y de quién será la culpa de que todos los malandros se hayan venido a Venezuela y todos los especuladores se hayan venido a Venezuela? Porque en los países vecinos como Colombia o Brasil, por ejemplo, la inflación está controlada y las tasas de homicidio y de delincuencia son muchísimo menores que en Venezuela. Hasta hace pocos años, hasta hace 10 años, Venezuela era todavía uno de los países más seguros dentro de Latinoamérica. Entonces el presidente ahora viene y dice, yo no fui, no es mi culpa, no es mi responsabilidad. Pues sí lo es, no solamente porque no ha hecho lo que ha tenido que hacer, sino que además las iniciativas positivas de algunos otros actores, como son alcaldes y gobernadores, como son las iniciativas que en materia de seguridad ha adelantado la gobernación de Miranda o la alcaldía del municipio de Sucre, muchas veces chocan con un muro de contención, porque cuando van a buscar ayuda del gobierno nacional, del Ministerio de Relaciones Interiores, lo que consiguen es todo lo contrario. Es una actitud que juega al fracaso de las policías regionales, de las policías municipales y de las iniciativas que en materia de salud tienen alcaldes y gobernadores. Así es que el presidente sí es muy responsable y sin duda es de lejos el principal responsable de la inseguridad que agobia a los venezolanos y de esa masacre
de venezolanos que tenemos día a día en Venezuela. Ahí están los periódicos de hoy, nos traen la noticia de una estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, a quien mataron de 2 tiros en la frente para robarle un teléfono. Esa es la Venezuela que tenemos hoy, y esa no es la Venezuela que teníamos hace 10 años o hace 15 años. Y el principal responsable de eso, sin duda alguna, es el presidente de la República, Hugo Chávez Frías.